El tema del video de hoy es una ciencia que ahora está desacreditada, pero que dio forma a los siglos XIX y XX. Con objetivos aparentemente nobles de mejorar la población de un país, pronto se reveló como una ideología genocida. Sirvió como base para la esterilización forzada, la prohibición de matrimonios interraciales y el asesinato masivo de personas con discapacidades. En el video de hoy veremos los principios fundacionales de la eugenesia, cómo fue adoptada por algunos países y sus crímenes más infames. Quizás sea útil comenzar con la definición de eugenesia. Es el estudio y la aplicación de cómo organizar de la mejor manera la reproducción humana dentro de una población utilizando rasgos hereditarios. Muy a menudo, el enfoque está en cómo se incrementan los rasgos positivos y cómo se eliminan los rasgos negativos. A menudo puede haber una confusión entre la elección individual de pareja sexual o la selección sexual y la eugenesia. Pero debe quedar claro desde el principio que la eugenesia tiene objetivos que van más allá de los individuos. Más bien, es el intento de mejorar el acervo genético de una nación alentando a aquellos considerados deseables a reproducirse y evitando que aquellos considerados defectuosos se reproduzcan. Esta confusión respecto a la definición no es tan sorprendente. La eugenesia nació tras el trabajo de Charles Darwin sobre la selección natural. El concepto de rasgos hereditarios y genes no se entendía completamente, pero se comprendía que la herencia era real. El padre de la eugenesia fue Francis Galton, primo de Darwin, y él se inspiró en el trabajo de Darwin. Aunque era algo así como un polímata, Galton era principalmente un estadístico que investigaba si las personas eminentes producían hijos eminentes. Él recopiló datos, mediciones y sus propias opiniones subjetivas sobre, por ejemplo, la belleza de una mujer esperando descubrir una conexión. Él investigó si los hombres considerados eminentes en un campo determinado, como estadistas, artistas o científicos, estaban relacionados con otras personas similares en comparación con la población general. Él afirmó que las leyes de la herencia se aplicaban a los humanos tal como lo hacían con otros animales. Pero mientras que la selección natural era un cambio lento y gradual, Galton sugirió una solución más rápida. Su investigación encontró que los rasgos positivos se diluían y se estabilizaban en una norma promedio con el tiempo, lo que significaba que habría menos personas eminentes. Galton atribuyó esto en gran parte a lo que él consideraba que los menos capaces de la sociedad se reproducían demasiado rápido. Galton concluyó que el talento y la inteligencia, la criminalidad y las enfermedades mentales eran hereditarias, pero que eventualmente aquellos con talento desaparecerían, lo que resultaría en el colapso de la sociedad occidental. El impacto del entorno no fue considerado. Para Galton era suficiente con que se pudiera ver una correlación en sus datos. La solución de Galton era que aquellos con rasgos deseables, ya fuera inteligencia o destreza como luchador, debían reproducirse únicamente entre ellos. Además, él creía que los gobiernos debían fomentar esa reproducción con incentivos monetarios. Lo que propuso Galton se conoce como eugenesia positiva. La existencia de rasgos positivos implica que también hay rasgos humanos negativos. Galton creía que en lugar de fomentar estos, debían ser eliminados. Como veremos, esto finalmente llevó a CTOs de genocidio y asesinato. Una vez que se aceptó el trabajo de Gregor Mendel sobre los genes como vehículo de la herencia, la eugenesia fue ampliamente adoptada. No pasó mucho tiempo antes de que la eugenesia fuera considerada como el siguiente paso en el progreso humano. Se pensaba que la eugenesia podría librar a un país de problemas como la criminalidad, los trastornos mentales y la discapacidad, todos vistos como hereditarios. Pero todo esto vino acompañado de la categorización de quienes tenían enfermedades mentales o discapacidades de aprendizaje. Palabras como idiota, imbécil y morón se usaban para describir los niveles de inteligencia, y esas etiquetas se utilizaban para determinar el valor de una persona para la sociedad. Un ejemplo notable es la condición de debilidad mental, un término general utilizado para describir todo tipo de comportamientos. Se usaba para abarcar lo que ahora identificaríamos como discapacidades de aprendizaje, promiscuidad,
conductas delictivas o simplemente cualquier otro comportamiento que se considerara antisocial. Los peligros de un término tan amplio, cuando se combina con la ideología eugenésica, pueden verse trágicamente en el caso de Book contra Bell. Cuando Carrie Book era niña, fue separada de su madre, Emma Book, quien estaba detenida en la colonia estatal de Virginia para epilépticos y personas con deficiencia mental. Fue enviada a vivir con una familia adoptiva y, según todos los informes, tuvo una infancia normal. Sin embargo, la sacaron de la escuela en sexto grado y la obligaron a convertirse en sirvienta doméstica para la familia. Cuando tenía 17 años, fue abusada por un sobrino de la familia y quedó embarazada. La familia Foster acudió a los tribunales y logró que Carrie fuera internada en la colonia, justo ante el mismo juez que había internado a su madre. La hija de Carrie, Vivian, fue llevada y criada por la familia Foster. Carrie fue detenida, pero el superintendente de la colonia, John Bell, quería usar a Carrie como un caso de prueba. Con 2 generaciones detenidas por debilidad mental y con este bebé de 6 meses aparentemente mostrando señales, él solicitó que Carrie fuera esterilizada a la fuerza. La ley de Virginia, basada en principios eugenésicos, permitía la esterilización de quienes eran considerados débiles mentales, pero no estaba claro si la ley podía considerarse constitucional. El caso llegó a la Corte Suprema, donde el veredicto de la mayoría fue a favor de esterilizar a la fuerza a Carolina debido a su supuesta debilidad mental. En nombre de la mayoría, el juez Oliver Wendell Holmes declaró, cito, Carrie Book es probablemente una paciente potencial de descendencia socialmente inadecuada, igualmente afectada. Su bienestar y el de la sociedad serán promovidos mediante su esterilización. Y quizás lo más inquietante, el juez continuó diciendo, 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Este precedente, establecido por el caso, abrió el camino para que más de 8,000 habitantes de Virginia fueran esterilizados a la fuerza por el Estado, y la ley permaneció en vigor y se utilizó hasta principios de la década de 1970. Virginia no fue el único estado en aprobar leyes de esterilización forzada basadas en principios eugenésicos. 2/3 de los estados estadounidenses aprobaron tales leyes. Estas leyes inicialmente estaban dirigidas a personas en prisiones o instituciones psiquiátricas, gente que ya estaba detenida por el Estado. Pero como demuestra el caso de Carrie Book, el alcance se amplió en nombre de la eugenesia. Se estima que 64,000 estadounidenses fueron esterilizados. Casi 2/3 de las personas esterilizadas eran mujeres, y las mujeres negras e indígenas americanas fueron afectadas de manera desproporcionada. La eugenesia fue un aspecto clave del racismo científico. Esta era la idea de que las personas blancas eran genéticamente superiores a otras razas. Esto quizá se puede ver mejor con las leyes contra el mestizaje. Estas leyes impedían el matrimonio interracial. Tales leyes estaban respaldadas por la creencia eugenésica de que mezclarse con razas inferiores contaminaría y devaluaría el acervo genético blanco. El uso de leyes de esterilización fue impulsado por varias organizaciones eugenésicas. Comités internacionales atrajeron a eugenistas de todo el mundo, quienes compartían sus ideas y datos. El primer Congreso Internacional de Eugenesia de 1912 se llevó a cabo en Londres y asistieron personas como el ex primer ministro británico Arthur Balfour y el futuro primer ministro Winston Churchill. Atrajo a personas de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Las conferencias incluyeron la importancia de la higiene racial y el papel de la raza en la historia, destacando la importancia de la raza para los eugenistas. Uno de los asistentes al primer congreso fue Charles Davenport, fundador de la Oficina Estadounidense de Registros de Eugenesia. La Oficina de Registros de Eugenesia y su publicación Eugenical News tenían como objetivo principal popularizar y promover la eugenesia entre la población estadounidense. La organización fue fundada en 1910. Se enfocaba en la esterilización forzada de estadounidenses considerados una amenaza genética. También impulsó limitar la inmigración de personas consideradas no aptas a los Estados Unidos. Harry Laughlin, director de la Oficina de Registros, fue designado por el Congreso de los Estados Unidos para brindar orientación y asesoría eugenésica sobre la restricción migratoria de 1924.
Limitó la inmigración de Europa del Este y del Sur y prácticamente puso fin a la inmigración de Asia Oriental e India. Margaret Sanger, considerada la fundadora de Planned Parenthood, era una firme creyente en la eugenesia. Sus creencias en el derecho a las libertades reproductivas se mezclaron con su supremacía blanca, siendo conocida por dar discursos al Ku Klux Klan en la década de 1920, pero fueron los nacionalsocialistas quienes llevaron la eugenesia a su conclusión natural. En el manifiesto de Hitler, Mi lucha, él despotricaba sobre la necesidad de evitar, cito, que las personas defectuosas se reproduzcan. Hitler estaba muy consciente de las leyes eugenésicas estadounidenses. En Mi lucha, él expresó su admiración por las medidas tomadas por Estados Unidos para limitar la inmigración de naciones inferiores. Al principio de su gobierno, se aprobaron leyes que impedían que personas con ciertas discapacidades o condiciones se reprodujeran. Las leyes de Nuremberg no solo regulaban las leyes raciales para definir a los judíos, sino también la esterilización forzada de 400.000 personas. En 1935 se prohibió el matrimonio entre alemanes y aquellos considerados de menor calidad genética. Estas leyes fueron modeladas directamente a partir de las de California. Eugenistas como Ottmar Freiherr von Warschauer desempeñaron un papel importante en la formación y el refuerzo de la ideología racial nacional socialista. Él fue el director del Instituto Kaiser Wilhelm desde 1942. Él recibía resultados de los experimentos retorcidos en los campos de concentración. Él había supervisado previamente investigaciones sobre 2 estudios de gemelos. Los estudios de gemelos fueron sugeridos por primera vez por Galton, donde los científicos comparaban resultados entre 2 sujetos genéticamente idénticos. El infame Dr. Josef Mengele de Auschwitz fue guiado por Ottmar durante su tesis, y los propios experimentos retorcidos de Mengele con gemelos son de pesadilla. Mengele usaba a uno de los gemelos como control, mientras que al otro se le realizaban experimentos. Amputaciones, exposición a enfermedades e incluso inseminación forzada fueron llevadas a cabo, y Mengele incluso experimentaba con niños. Cuando uno de los gemelos moría, el sobreviviente a menudo también era asesinado para que se pudiera realizar una autopsia comparativa. Pero quizás el ejemplo más infame de la eugenesia en acción fue el programa Acción T4 organizado en la Alemania nacionalsocialista. El régimen buscaba eliminar del acervo genético y del país a cientos de miles de hombres, mujeres y niños. Este programa se inició tras la intervención del médico personal de Hitler en un caso de eutanasia de un bebé discapacitado llamado Gerhard Kresmar. Sus padres solicitaron al Führer que se practicara la eutanasia a su hijo y el médico personal de Hitler llevó a cabo el acto. Poco después, se exigió a los médicos y enfermeras que documentaran a todos los niños nacidos con enfermedades hereditarias o discapacidades. Los centros médicos se transformaron en centros de exterminio, donde las familias veían cómo sus seres queridos eran llevados para ser asesinados en secreto. Aquellos con síndrome de Down, parálisis cerebral y discapacidades físicas fueron blanco, bajo el pretexto de instalaciones de atención especializada. El régimen se llevó a personas de todas las edades. En 6 instalaciones seleccionadas, experimentaron con formas eficientes de asesinar a algunas de las personas más vulnerables de la sociedad, a menudo usando gas para hacerlo. Estos experimentos allanaron el camino para las cámaras de gas de los campos de exterminio del Holocausto. Entre enero y agosto de 1940, alrededor de 70.000 personas fueron asesinadas en lo que a menudo se denomina eutanasia involuntaria. El programa se detuvo tras la protesta pública, pero se reinició en 1942 y no cesó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, otras 200.000 personas fueron asesinadas. A muchos los dejaron morir de hambre, les dieron sobredosis o los obligaron a trabajar hasta la muerte. Los principios e ideología eugenésicos jugaron un papel importante en el programa T4. El régimen produjo propaganda mostrando la carga económica para el Estado que significaba cuidar a una persona con discapacidad, afirmando que ese dinero podría gastarse mejor en arios sanos. El régimen también utilizó la eugenesia positiva,
como se puede ver en la entrega de la condecoración de la Cruz de la Madre a las mujeres que daban a luz a varios hijos. Los nacionalsocialistas promovieron la idea de que tanto hombres como mujeres estaban luchando, no solo una guerra genocida contra las razas inferiores, sino una guerra para repoblar el mundo, con las razas alemana y arias superiores, y ambos merecedores de medallas en sus respectivas luchas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia cayó en desgracia. Algunos han argumentado que los crímenes de la Alemania nacionalsocialista fueron una conclusión lógica de la eugenesia. Ante esto, muchos eugenistas abandonaron su ideología. Planned Parenthood ahora se distancia completamente de los principios eugenésicos de Sanger. Sin embargo, muchos eugenistas no abandonaron su ideología. Más bien, replantearon, renombraron y volvieron a presentar sus objetivos. El término criptoeugenesia se utilizó por primera vez en un memorando de 1957 dentro de la Sociedad Británica de Eugenesia, donde se propuso perseguir fines eugenésicos por medios menos obvios. Esto ha alimentado teorías de que grupos clandestinos continúan con sus programas de eugenesia. Algunos, sin embargo, se mantuvieron más abiertos, como en el Japón de la posguerra. La Ley de Protección Eugenésica de 1948 permitía la esterilización involuntaria de personas con enfermedades hereditarias y enfermedades mentales no hereditarias. En lugar de obtener el consentimiento del paciente, el consentimiento para el procedimiento se obtenía de un consejo de protección eugenésica. Durante la década de 1950, hasta 1.000 personas al año fueron esterilizadas bajo esta ley. La historia de la eugenesia podría verse como el noble objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad mediante medios inmorales. Es una historia de cómo el avance científico puede ser contaminado por ideologías aberrantes, de cómo la ciencia puede ser cooptada y utilizada para justificar algunas de las políticas más oscuras dirigidas a las personas más vulnerables y de cómo la ciencia puede ser la base para el racismo, el genocidio y el asesinato. En la búsqueda de la mejora es una historia que aún no termina, con la aparición de la edición genética de precisión y, sin duda, futuros avances. La historia no ofrece un precedente a seguir, sino una advertencia o un recordatorio de la importancia de proceder con cautela y del impacto en las víctimas de una de las ideologías más inquietantes en la historia humana.